terminaron los diálogos entre el Estado ecuatoriano y la compañía brasileña Odebrecht. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. El Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, aseguró que ahora la constructora deberá responder al Servicio de Rentas Internas, a la Fiscalía y a la Contraloría. Con este tema empezamos las noticias de hoy. No van más los diálogos entre Odebrecht y el Estado ecuatoriano. El Procurador General Íñigo Salvador aseguró que la empresa brasileña puso condiciones para ejecutar una reparación por los no pocos casos de corrupción en los que se vio involucrada en el país. Una de ellas, que el Estado le entregue 115 millones de dólares que están retenidos y con ese monto cancelar varios costos judiciales, deudas con proveedores, obligaciones con el SRI y demás. Apenas entonces lo que quedara sería el monto de la indemnización para el Estado ecuatoriano. Dicho en otras palabras, no existía una valoración objetiva del daño, simplemente era un monto impuesto, el monto que le quedara a Odebrecht luego de haber hecho todos estos pagos. Además, como parte de sus condiciones, Odebrecht solicitó volver a contratar con el Estado ecuatoriano. Si es que estas condiciones no se cumplían, la compañía Odebrecht sostenía que podría suspender la cooperación eficaz con el Estado ecuatoriano. Esta es una coacción, una coerción que el Estado ecuatoriano no está dispuesto a tolerar. Una vez terminados los diálogos, el procurador asegura que Odebrecht deberá responder individualmente por sus obligaciones con diferentes entidades en el país. El Servicio de Rentas Internas deberá continuar con las acciones legales emprendidas con la compañía Odebrecht para hacerse pago de los montos que la compañía adeuda por concepto tributario. La Contraloría General del Estado tendrá que continuar con el proceso de auditoría, hacer efectivas las glosas en el tema de los delitos cometidos por la compañía Odebrecht. La Fiscalía deberá continuar con las investigaciones iniciadas o iniciar nuevas investigaciones. Pero, ¿con cuánto la compañía debe reparar al Estado ecuatoriano? Tras casi 11 meses de conversaciones, ese monto no pudo ser definido. No tenemos un monto aproximado porque no tenemos la información completa. El procurador se excusa. Dice que el monto debió ser establecido con la información proporcionada por las entidades que firmaron contratos con Odebrecht, pero el proceso no concluyó. No se definió un monto de reparación integral. Y con el fin de los diálogos, será la Fiscalía, la Contraloría y el SRI los encargados de definir por su cuenta los valores a reparar. En los procesos, dijo Salvador, la Procuraduría hará las veces de acompañante. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Aproximadamente $1.200.000 habrían sido lavados por José Luis Romo Rosales y Verónica Aro, exdirectivos de Seguro Sucre, a quienes se dictó prisión preventiva la noche de ayer. Dentro de esta investigación también se procesa a la compañía Controlaseg como persona jurídica. La Fiscalía investiga un presunto pago de coimas en Seguros Sucre entre 2013 y 2017. En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía presentó reportes del Servicio de Rentas Internas, de la Unidad de Análisis Financiero y de la Superintendencia de Compañías sobre movimientos financieros inusuales. Según el secretario de Comunicación, Gustavo Isch, el gobierno analiza 3 escenarios para resolver el futuro de los medios públicos tras la eliminación de la empresa que los administra. El gasto que generan es enorme. Según el presidente de la empresa, coordinadora de empresas públicas, en los últimos 8 años se han destinado $200 millones. El presidente Moreno anunció la eliminación de la empresa pública que administra los medios públicos en marzo de este año y volvió a hacerlo en la cadena del 19 de mayo. El decreto correspondiente ya fue emitido y su eliminación será un hecho en máximo 8 meses. Medios públicos han recibido una importantísima asignación de recursos desde el año 2012, que está alrededor de $200 millones. Y que esos recursos han necesitado para vivir de alguna manera. No ha sido capaz de autogenerar ingresos y de autosustentar su operación. La empresa pública administra un pool de medios de comunicación en prensa, radio y televisión, imprentas, equipos de tecnología y transmisión de datos, medios digitales y 18 medios de comunicación incautados. La mayoría de estos últimos están quebrados. La idea del gobierno es eliminar la empresa pública que administra estos medios y tomar decisiones sobre los que deban mantenerlos.
De los 3 escenarios que están planteados y que buscan la mayor optimización de la capacidad operativa de los medios, se tiene que llegar a establecer un acuerdo entre lo que es técnico, indispensable para que los medios deban operar, y lo que estipula y establece el decreto emitido por la Presidencia de la República. Según los registros de los medios públicos, su nómina de abril de este año asciende a 625 trabajadores entre las áreas operativa y administrativa, y por los cuales el Estado pagó aproximadamente $700,000 en sueldos. De allí que los ecuatorianos destinamos más de $9 millones anuales solo para pago de salario a los trabajadores de estos medios. Pero siempre su dependencia ha sido absolutamente estatal. Y entonces no tiene sentido seguir manteniendo este modelo. Esto no quiere decir que no debamos tener un medio público. Con el decreto de eliminación de medios públicos EP, varios ministros, el gerente de la empresa y el secretario de comunicación entrarán en los próximos 60 días a conseguir la liquidez necesaria de los propios activos, cuantificados en $107 millones, para proceder a la liquidación del personal que será despedido. Hay una serie de recursos físicos, infraestructura, que también tienen que ser utilizados y van a servir para manejar económicamente todo lo que se requiere para liquidaciones. Y lo propio se hará con los 18 medios de comunicación incautados, de los cuales 14 ya han quebrado en manos del Estado y solo están funcionando TC Televisión, Gama TV y las radios La Prensa y Super K800. Esa infraestructura tendrán que servir para paliar las dificultades económicas que actualmente se tienen. No podemos seguir operando con medios o con infraestructura que genera pérdidas. Lo cierto es que en los próximos 2 meses conseguirán liquidez vendiendo activos y a partir de agosto empezarán a despedir a los empleados para quedarse con los estrictamente necesarios. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. $387 millones invirtieron para volverle a dar vida al tren de Ecuador, pero casi 10 años después, la empresa que logró rehabilitarlo llega a su fin. Sin embargo, la infraestructura de ferrocarriles del Ecuador podría ser operada por una empresa internacional. ¿Ya no ve su tren? Ya no ve, prácticamente no sé cómo sentirá él. Era lo que nos decía Osvaldo en diciembre del 2019, al preguntarse qué estará sintiendo don Eloy al ver pasar su tren con menos frecuencia. Ahora la pregunta sería qué pensará en estos momentos donde lo definido es que su tren ya no pasará. Al menos no, hasta que se concrete el diálogo con una firma privada para mantenerlo. Tristeza de este pueblo. La única salvación del ferrocarril por el que se invirtió $387 millones es concesionarlo o realizar una alianza público-privada luego de que el presidente Lenín Moreno anunciara el cierre de Ferrocarriles del Ecuador, la empresa pública creada en el año 2010 que lo administraba. La empresa ha tenido complicaciones económicas. En el 2019 registró egresos por $21.480.000 e ingresos de solo $19.321.000. Además, desde hace 2 años solo funcionan 5 de sus 11 rutas por falta de mantenimiento. La empresa, que debía garantizarlo por 30 años, se declaró en quiebra en España. Ferrocarriles del Ecuador tiene 325 trabajadores, quienes han organizado desde ya plantones. Esto nos decía al preguntarle qué significa el ferrocarril para él. Papá, mis abuelos eran ferroviarios y me gusta lo que hago porque me crié al lado de una estación y de un tren. Y es que Ferrocarriles del Ecuador no es una empresa más. Es la empresa que administra la red ferroviaria nacional, que desde el 2008 se declaró monumento civil y patrimonio histórico, testimonial y simbólico. Cuenta con locomotoras a vapor de 1907, 10 máquinas que funcionan a electrodiesel que fueron adquiridas en 1950. Y para mantener estos bienes patrimoniales se requieren de alrededor de $8 millones. Para las comunidades indígenas donde el tren llevaba turistas, la línea férrea también es importante. Como somos 3.000 habitantes, estamos beneficiando a eso. No solamente la comunidad de Niza, acá Tolte, acá a otro lado Sibambe. Si usted no estuviera trabajando aquí,
¿Qué le hubiera tocado hacer? Quizás ya que no me va muy bien esto, tal vez daría otra idea de regreso otra vez emigrar. Y es como la nueva normalidad para ellos llegará sin su tren. Al menos sin él, de la mano de la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador, que 10 años después de creada, cerrará sus puertas y convertirá a 325 trabajadores en desempleados. Dayana Monroy, 24 horas. Revisamos otros temas. Los trabajadores públicos y otras organizaciones sindicales se unen a la movilización de este lunes 25 de mayo. La CONAIE respalda estas decisiones, pero no participará, pues dicen estar preocupados por los contagios del coronavirus. Anuncian medidas más adelante. Las bases de la CONAIE definieron que no participarán de las movilizaciones convocadas para la próxima semana, pese a que las respaldan. Los medios de comunicación se han manifestado de que la CONAIE prepara el paro nacional. Estamos en preparativos en nuestras comunidades, pero más estamos enfocados en salvar vidas, como lo han manifestado nuestros presidentes. Ayer en la asamblea de toda la estructura de la CONAIE hemos decidido primero enfocarnos en salvar vidas, a cuidar a nuestras comunidades y a proteger, y a su debido tiempo saldremos a la calle. Irán evaluando el cambio de los semáforos, pues anunció que hay personas contagiadas de coronavirus en las comunidades y eso les preocupa. Mientras tanto, exigen al presidente que derogue los decretos de las medidas económicas y laborales. Porque caso contrario, nos seguiremos viendo en las calles, porque es un derecho constitucional, derecho a la resistencia. Por su lado, la Internacional de Servidores Públicos anuncia que el 25 de mayo saldrá a las calles a defender los derechos laborales. Para lograr edificar una fuerza capaz de hacer corregir al gobierno nacional su política antiderechos. A esas movilizaciones se suma la de la Central Unitaria de Trabajadores. No estamos de acuerdo con las medidas antiobreras y este lunes 25 va a ser una estocada fuerte. No le tememos al decreto de emergencia, tomaremos las medidas, pero si no nos mata el COVID, nos va a matar el gobierno de hambre. Ellos exigen al presidente derogar el decreto de la reducción de la jornada laboral y vetar la ley humanitaria. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Empleados de empresas públicas que serán cerradas y liquidadas protestaron hoy por la decisión del gobierno. Expresaron su rechazo y pidieron liquidaciones y pagos justos. En TAME, los empleados están impagos desde hace 3 meses. Yo no quebré TAME, lo quebró la corrupción. Con el uniforme con el que volaban y pronto estar en percha, los trabajadores de TAME evidenciaron la indignación del personal administrativo y operativo por el manejo de la compañía y la tristeza que sienten porque al perder su trabajo también el país pierde su única aerolínea de bandera ecuatoriana. El país está de luto, porque no es que los 960 empleados que estamos acá estamos perdiendo un trabajo. El país se está quedando sin una aerolínea, sin historia. No pedimos que les pongan el punto final a nuestra empresa. Lo único que pedimos es que nos den una coma más para seguir escribiendo la historia aeronáutica del país. Si eso no es rentable la empresa, yo insisto, eso no es responsabilidad de los 933 trabajadores. Eso es responsabilidad de las malas administraciones. Y en todo caso, si no es rentable, tiene que ver también con que el Estado ha utilizado TAME como su taxi privado para trasladarse a distintos lugares, porque los funcionarios públicos nunca pagaron un pasaje en TAME. Según su abogado, todavía no se designa a un liquidador. Sin embargo, lucharán por un trato y liquidaciones justas. ¡TAME no morirá, carajo! Que se paguen nuestros 3 sueldos que están adeudados, que es del mes de marzo, abril y el mes de mayo. Hay una primera cuestión que es discutible, que es si vía decreto presidencial se puede desaparecer una empresa que fue creada por ley. Como ellos, también levantaron su voz los empleados de la empresa pública Correos del Ecuador, que el próximo mayo iba a cumplir 190 años, pero no llegará el día. Quizá antes la concesionen al sector privado. Somos 900 empleados que nosotros estamos siendo afectados por el decreto El Correo es Sustentable, compañeros. En la calle, en plantón, también estuvieron los empleados del Servicio de Contratación de Obras Públicas, SECOB. Las funciones de esta entidad estarán a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. ¿Qué vamos a hacer después de eso? Que considere que muchas de las personas ya tenemos nuestra edad y ya no vamos a poder conseguir trabajo en ninguna parte. La empresa coordinadora de empresas públicas, EMCO, coordina el cierre y liquidación de las compañías, lo que según ellos significará un ahorro en gasto de 230 millones. En Quito, María Gracia Costa,
24 horas. Y también esta mañana se produjeron manifestaciones en las inmediaciones del Colegio Mejía de Quito, donde varias personas se concentraron para rechazar especialmente la reducción en 1 hora de la jornada de los maestros. Durante algunas horas lanzaron consignas y luego realizaron una marcha hacia el centro de la capital. Los manifestantes utilizaron mascarillas, pero sin mantener el distanciamiento social. Casi 11.000 empleados constan en la nómina de las petroleras estatales Petroecuador y Petroamazonas. La fusión entre estas dos compañías se hace necesaria debido a las actuales circunstancias económicas del país. Fue en abril del 2019 que el presidente Lenín Moreno firmó el decreto 723, en el que dispuso el inicio del proceso de fusión de las petroleras estatales Petroecuador y Petroamazonas. Entonces se creó la unidad temporal de fusión y su titular, Diego Tamariz, debía hasta finales de 2019 llamar a concurso internacional para contratar una consultora que se encargue de delimitar a la nueva empresa que nacería de la fusión. Conocimos de fuentes internas que aún no se hace la convocatoria, lo que para el exministro de Energía, Iván Rodríguez, es demasiado tiempo perdido. No debería demorar tanto la contratación de una compañía auditora. Y aunque reconoce que Petroecuador no es un socio atractivo por todos los problemas de corrupción que arrastra, señala que la fusión es necesaria y urgente. Puede ser lo que inicialmente se había previsto, Petroamazonas y Petroecuador, o puede ser una tercera compañía, ¿no? O puede ser que Petroecuador entre en liquidación. Uno de los mayores retos de esta unión es que ni Petroamazonas ni Petroecuador cuentan con balances auditados y esta última no cumplió con las normas internacionales financieras durante años en la elaboración de sus balances internos. Además, revisando la nómina del personal en ambas empresas, observamos que Petroamazonas hasta febrero de este año cuenta con 6.868 empleados, mientras que Petroecuador tiene en nómina a 3.919 personas, lo que significa que entre ambas empresas existen más de 10.000 trabajadores. Con toda seguridad que hay duplicidad de funciones en muchos funcionarios, ¿no? Cuando usted crea empresas. Para fusionar a las dos empresas, el gobierno recibió un crédito no reembolsable de $20 millones de parte del Banco Interamericano de Desarrollo y debería concretar el proceso hasta finales de este año. Solicitamos una entrevista con Diego Tamariz de la Unidad de Fusión Temporal, pero nos informó que por el momento no podía. El decreto ejecutivo 723 establece también que el 1 de enero de 2021 entrará en operación la nueva empresa pública producto de la fusión. Joana Ramos, 24 horas. 13 horas 44 minutos, es momento de hacer una pausa, pero queremos revisar primero cómo está Quito. Específicamente vamos a ver a esta hora el Parque La Alameda, ubicado en el centro histórico, dentro de un triángulo comprendido por la avenida Gran Colombia y las calles Luis Odiro y Guayaquil. Ahí tienen ustedes imágenes de la capital. Regresamos enseguida con más información en 24 horas. 24 horas es retransmitido por EXA 92.5 FM en Quito, una radio de la cadena Democracia. Radio La Red 102.1, RTP Radio 96.5 FM en Guayas y Santa Elena, 98.7 en El Oro y la 100.1 FM en la ciudad de Cuenca. 1:49 de la tarde, seguimos con más información. En estos primeros días de semáforo en amarillo en Guayaquil se ha visto un incremento en la movilidad y el comercio. La Agencia de Tránsito Municipal informó que se sumarán más líneas de buses urbanos para evitar aglomeraciones. Con 9.392 casos confirmados de COVID-19 hasta este jueves, la ciudad de Guayaquil comienza a adaptarse a esta nueva fase, la del semáforo amarillo. Durante las primeras horas, aquellas en donde normalmente se podía ver tráfico en las vías más transitadas, hoy el movimiento vehicular es alto, pero fluido. El transporte urbano hasta la fecha se había mantenido con 740 unidades para 55 rutas. El director de transporte público de la ATM aseguró que también habrá cambios luego de un análisis realizado en estos primeros días. Todo para evitar estas imágenes, debido a que la cantidad de unidades es inferior a la necesidad de la ciudadanía, sobre todo en sectores conflictivos. Responsabilidad entre el conductor, que tiene que de la mejor forma controlar esto, y del ciudadano, que tiene que autorregularse para que
viendo que ya está lleno el bus, espere por el próximo. Y mientras algunos no toman en cuenta las medidas, como el uso de mascarillas, otros sí lo hacen. Bajo todos los parámetros abrieron sus locales y volvieron a producir. Entre el 4 de mayo y el 19 de mayo se generaron por comercio electrónico 855 millones de dólares adicionales en ventas. Sin embargo, el vicealcalde de la ciudad acepta que en este momento, debido a la crisis, hay dos realidades. La gran mayoría del comercio formal está ajustándose a todos los protocolos de bioseguridad. Efectivamente hay un sector informal que no entiende, hay una necesidad enorme, por supuesto, de gente que ha quedado sin trabajo y que quiere salir a vender para llevar pan a sus hogares. Han asegurado que los operativos van a continuar y para ello están trabajando diariamente con 500 colaboradores, recorriendo la ciudad para hacer constantemente un balance y de esta manera adaptarse a las necesidades de los guayaquileños que por ahora se centra en volver a trabajar. Valerie Villalba, 24 horas. Y a esta hora hacemos contacto con Luisa María Heredia, quien nos muestra cuál es el ambiente comercial en los exteriores del Mercado Central de Guayaquil. Hola Luisa María, buenas tardes, te escuchamos, adelante. Hola María Gracia, buenas tardes, así es, estamos en la calle Santa Elena, entre Clemente Ballén y 10 de agosto, esto es el centro de la ciudad y precisamente los exteriores del Mercado Central. Esta zona, una vez que el semáforo en Guayaquil cambió de color, de rojo a amarillo, el comercio se reactivó y hablamos especialmente del comercio informal. La venta de botellas de agua, gaseosas, golosinas, frutas, artículos de aseo que normalmente antes de la emergencia sanitaria copaba ya este sector y a la que ahora se suma también la venta de insumos de bioseguridad, eso son mascarillas, guantes, alcohol gel, hasta trajes antifluidos. Es lo que nos ofrecen ustedes, lo están viendo con nosotros, estamos recorriendo a esta hora las 13 horas ya con 52 minutos y en estos últimos 3 días ha sido así. Ha proliferado el comercio informal y eso ha congestionado bastante el tránsito peatonal por estas calles, lo que no permite poner en práctica precisamente aquello del distanciamiento social. Además, y esto ya hablando de los locales comerciales del sector que mayormente son importadoras, almacenas de venta también de telas, librerías, están todos abiertos y como compradores que se acercan a los mostradores y allí también notamos que no se respeta el distanciamiento social. Entran, salen de estos lugares, algunos de ellos ni siquiera lo hacen utilizando la mascarilla. Todo esto ha motivado a las autoridades, a los agentes metropolitanos por sobre todo a intensificar los controles, sobre todo en los locales, bodegas que están ubicados a lo largo de las calles Colombio, Montúfar, que son también los alrededores de este mercado, para constatar si se están poniendo en práctica o no los protocolos de atención a los vendedores ambulantes y a los clientes en general. Lo habían advertido ya desde el COE cantonal, si esto no se cumple, la sanción es la clausura. En el Mercado Central como tal, el protocolo sí se aplica y este es el ingreso ordenado a través de un túnel de desinfección y la obligación del uso de la mascarilla. Incluso estamos viendo que aquí está marcado en el piso el distanciamiento social, ¿no? La fila que tienen que hacer para poder ingresar al Mercado Central. En ese sentido sí se cumple, pero se pide también la colaboración de la ciudadanía. Un tema importantísimo que también vale la pena mencionar, que lo veíamos en la nota hace pocos minutos, es el servicio de transporte urbano. La ciudadanía continúa circulando en estas unidades, lo hemos visto aquí, lo vimos también ayer, más del 30% de la capacidad y eso también depende mucho de la corresponsabilidad ciudadana. Se les pide que, si bien se entiende el apuro, la necesidad de llegar al trabajo, pues también traten de tomar la siguiente unidad para que esto no se genere. Hay operativos de control también por parte de la ATM. Es lo que les puedo informar desde acá de los exteriores del Mercado Central. Adelante, Liz, en estudios con más noticias. Buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Luisa, y eso es lo que sucede en Guayaquil a esta hora. Pero ¿qué pasa en la capital de la República? Pues intensa actividad se vive en Quito, aún cuando se mantienen las restricciones con el semáforo rojo. Las imágenes registradas durante esta mañana muestran a una ciudad en movimiento propio de un viernes. Nos vamos a contactar con Fausto Yepes, quien está en el sector norte. Fausto, buenas tardes. ¿Cómo se ve Quito a esta hora en este viernes? Gracias, ¿qué tal amigos? Buenas tardes. El movimiento y las actividades en Quito sin duda son cada vez más intensas, en algunos casos sin medir los riesgos, pero la necesidad sin duda gana terreno en la capital. Les tenemos un informe.
Jenny cuenta que desde el inicio de la cuarentena pasó 1 mes y 3 semanas de confinamiento y con cuidados extremos para la familia. No reportan contagios entre los suyos, pero la falta de dinero para sostener a sus hijos le obligó a reabrir su negocio en medio del riesgo que supone estar en uno de los barrios más poblados de Quito. Recién abrimos hace 15 días, empezamos a abrir y a estar haciendo publicidad, gritando para que puedan ingresar, porque si no podemos sustentarnos. Aquí el aislamiento ya no opera y el distanciamiento sugerido casi ni se aplica. Gran cantidad de gente se moviliza por las calles. Son familias enteras que salen de compras y es que las ventas se reactivaron prácticamente en su totalidad. Este hombre ha trabajado por más de 8 años en un taller metalmecánico. No pudo parar por más de 1 mes. La necesidad lo obligó a aceptar uno que otro trabajo extra. No le alcanza para pagar algunos servicios básicos, pero al menos ha juntado dinero para comer, a pesar de las restricciones. Estar parados no, porque no nos va a llegar el dinero así estar parados. Los de ley necesitamos trabajar, las bandejas, los desinfectantes o otras cosas más que a veces necesitan. La fuerza pública hace su parte para garantizar la seguridad de quienes salen por necesidad y derecho bajo su propio riesgo. Esto es Quito en un viernes de semáforo rojo y por la pandemia. Al sur ocurre lo mismo. Solo los parques se ven vacíos. Las calles son el centro de comercio formal e informal hasta que rige el toque de queda. Pues son pocas las horas de la mañana en la que la gente logra abastecerse. El plan de quedarse en casa o parar las ventas comienza a fallar porque la necesidad es mayor. Y bien, lo que ha sido habitual durante las últimas semanas es que esto, de alguna forma, este movimiento desaparezca a partir de las 2 de la tarde cuando inicia el toque de queda. Aun cuando se registra circulación de vehículos y movilidad por parte de la gente, a las 2 de la tarde terminan ya prácticamente las actividades. Habrá que ver qué es lo que ocurre ya en las próximas semanas, pues la gente demanda trabajo y también seguridad, algo que también está en manos de las autoridades. Hasta aquí nuestro enlace desde el sector del Comité del Pueblo en el norte de Quito. Seguimos con ustedes y más en los estudios. Una buena tarde para todos. Buenas tardes, Fausto, para ti también y gracias. Se estima que esta tarde lleguen los primeros pacientes con síntomas leves y moderados de COVID-19 al Centro de Aislamiento Temporal Quito Solidario, adecuado en el Centro de Convenciones Bicentenario, ubicado en el parque del mismo nombre, al norte de Quito. Los transferidos son derivados por el sistema de salud que ya tiene ocupada su capacidad hospitalaria. Los pacientes recibirán atención por parte de personal médico que pertenece a dependencias municipales. El centro fue implementado con una inversión de $7 millones y cuenta con 370 camas.